Dios todo lo hizo hermoso a su tiempo. Aquello que fue, ya es, y lo que ha de ser, fue ya. Dios restaurará lo que pasó. Todo lo que se quiere bajo el cielo tiene su hora. A partir de este momento, damos comienzo a un programa que te enseñará que bajo la palabra de Dios, todo tiene su tiempo. Y en JCB te decimos que es tiempo de esperanza. Tiempo de esperanza en JCB. Ese es mi deseo. Llévame allá, donde sé que habrá paz, donde tengo que callar para escucharte hablar, donde todo es real. Muy buenos días. Y el tiempo Me desinflé. 104.9 del dial de la frecuencia modulada en esta radio que el Señor observa desde el cielo y extiende sus pies hasta la tierra, porque Él es justicia en todo el universo. Nuestro Dios, nuestro Padre Celestial, Creador, acompaña a los pecadores y a los no pecadores por toda la eternidad y para siempre, porque es compromiso de Él mismo, con su corazón, con su Hijo y con el Espíritu Santo, en seguirnos a cada rincón de la tierra que vayamos y del universo creado. Tendremos que hablar una mañana. Buen día, Madurencia. ¿Cómo te va, Néstor? Muy bien. Antes que se me vaya la idea. Tendremos que hablar un día... Al micrófono, por favor, porque esto es radio. Bajo la luz de la palabra, ¿no? ¿Qué es pecado? Pecador. Es un tema que creo que el mundo necesita tener en claro. Sí. ¿Qué le parece, Raúl Ibáñez? Sí, me parece bueno. Sí. ¿Cómo le va, Raúl Ibáñez? Buenos días. El señor del estudio, el señor de los incunables. Y el señor Jan Navarro está ahí en la computadora, en la técnica. ¿Cómo le va? ¡Hola! Buenos días. Me gustaría avisar, por ahí, a mí, bueno, me surge esta inquietud en esta mañana, y porque también en el diario vivir uno habla, y está esto confundido, ¿viste? A veces uno cree que porque no toma, no tiene ningún vicio, no es pecador. Y yo creo que es el deseo de Dios poder aclarar estas cosas en sus hijos. Y también, bueno, si vos que estás escuchando este programa en esta mañana, si tenés alguna inquietud por algún tema en especial, podés llamar a la radio y nos puede llamar al 42640686 para aclarar, por ejemplo, el tema de qué es ser pecador, ¿no? Y qué es pecado. Por ejemplo, 42640686, lo repito, 42640686, líneas rotativas. Como decía al principio, presentando esto, 104.9 del dial es la frecuencia que nos aloja en el éter, donde nosotros cada sábado de 8 a 9 presentamos este programa Tiempo de Esperanza. Sí, mi amigo, hermano en Cristo se ríe porque yo sanateo a lo loco. Gracias, Andrés, por estar ahí siempre. Retransmitimos... Qué paciencia. Él es el hombre de los efectos, ¿vieron? Bueno, ahí está. No dije más. Sí. Qué bárbaro. A mí me gusta estar al desnudo, al descubierto, al intemperie, así se ve todo lo que somos. A veces no es necesario, pero... Largamos, Walter. Larguemos, señor Ibáñez. Gracias, Andrés. El que trae el tema, como siempre, hermanos queridos, amigos, tengan sus Biblias a mano. Síganos, hagan. No es una carrera de profesión como hacemos en las iglesias, a ver quién busca más rápido el texto, pero acompáñennos con el pensamiento, porque mi hermano Néstor recién planteó un tema, uno de los tantos temas que podemos tratar a la luz de nuestro Señor Jesucristo. ¿Y cuál es el tema que hoy nos trae, Raúl? Mira, nosotros estamos, y vos sabés que lo de Néstor viene bien porque en sí, en general, él hacía un planteamiento o una inquietud que tiene que ver con las
vamos a llamar, la tergiversación que existe en el mundo sobre lo que es pecador. ¿Es así? Hay cosas con respecto a la palabra de Dios. En sus principios, cuando se predicó el Evangelio, eran aceptables. No había lugar de discusión o confusión. Hoy, con el tiempo, está en confusión cosas básicas. Bueno, voy a hacer un comentario. El tema, nosotros, nuestra línea editorial es la tergiversación del Evangelio. Vos el otro día, o la vez que estuvimos, hablaste, que ya lo habíamos mencionado, Pablo habla en el libro de Gálatas, ¿te acordás que vos mencionaste de que no había otro evangelio, sino que traían uno diferente? Bueno, el tema de la tergiversación del evangelio o de las promesas de Dios surge, es como yo lo veo, a partir de la caída del hombre. O sea que la tergiversación del evangelio o de lo que Dios dice no es hoy. Ya cuando Caín y Abel, ya se produjo la tergiversación, porque Caín, vamos a llamar, interpretó mal. No interpretó mal. Él tomó y hizo lo que él consideraba. O sea que de lo que le dijeron, él pensó que tenía que hacer eso. Eso, y lo vio, lo analizó. Bueno, Dios le dijo una cosa y él pensó e hizo lo que él creía que... Muy bien, exactamente. Suponete, hermano, ¿no? Y audiencia, si uno analiza esa situación, ¿por qué Dios se va a enojar? ¿Acaso no le trajo Caín lo más lindo, lo más sacrificado de la vida de él? Sí. No, digo, el por qué es necesario meterse a fondo de la escritura, porque uno lo analiza y lo ve así, no, pero digo... Bueno, pero está bien, yo te entiendo, pero lo que quiero transmitir es que la tergiversación es cambiar algo de lo que se dijo originalmente. Claramente. En el caso, claro, lo que Dios dijo. Dios hizo una promesa al hombre a partir de la caída. Y durante toda la etapa, no solamente en el Nuevo Testamento, ni lo estamos viendo acá en Pablo, sino que a lo largo de toda la Escritura vamos a ver cómo se tergiversa. Vos fijate que... Por eso hablas de que desde el momento de la caída comenzó la tergiversación, fíjate que de lo que Dios había dicho, ni siquiera del carácter de Dios. Vos fijate por qué Dios envía profetas. Porque el pueblo de Dios, el pueblo escogido, tergiversaba y cambiaba y hacía lo que ellos querían. Y venía el profeta y trataba de volverlos, o sea, encauzarlos a lo que Dios les había dicho. Por eso Elías, Jeremías estuvo a punto de ser muerto. Y Dios le dijo, anda, ve, párate en la puerta del templo y dile a este pueblo que está apostatando esto. ¿Y cómo? ¿Por qué? Porque ellos habían tergiversado la palabra de Dios, lo que Dios había dicho. O sea, tenemos todos los profetas que van a lo largo del tiempo tratando de encauzar, porque el pueblo se desviaba. Ahora llegamos al Nuevo Testamento. Pero vamos a seguir, vos fíjate. Hoy estamos viviendo en el 2017 y estamos viviendo una situación social donde la tergiversación de las cosas, estoy hablando de las cosas sociales, de nuestro diario andar, no solamente están tergiversadas, sino que están ocultadas por un lado y por otro lado pervertidas, desinformadas. Hay una desinformación tremenda. Mal formadas, inclusive. Con intencionalmente. Y estamos hablando en la faz social. Entonces, hoy hay una confusión en la población, en nosotros, que no saben. Y se nos dice, no, ¿por qué esto? ¿Por qué acá? ¿Por qué acá? Bueno, eso en la parte social. Llevémoslo al terreno religioso, lo que decías vos. No sé si igual, peor o menos, pero estamos en la misma situación. Porque la gente no tiene, vos fíjate lo que planteaba, no sabe lo que es un pecador. Toman la palabra de Dios y la llevan para el lado donde quieren. Entonces, hoy día nos encontramos con que las iglesias son clubes sociales. Son clubes sociales,
donde nos reunimos para adorar a Dios, que no está mal, pero siempre pensando en nosotros. Por eso, fíjense ustedes, yo voy a leerla, vamos a tratar el tema hoy para meternos en el tema de Corintios. Nosotros hoy disponemos información a través de Internet. Yo digo información, no estoy diciendo opiniones de distintas personas. Informaciones, por ejemplo, lo que era la ciudad de Corintios, cuando Pablo escribe esta carta. La ciudad de Corintios era una ciudad populosa, griega, en las cuales uno de los dioses que tenían los griegos era la diosa Afrodita. Me río porque Afrodita, y dice que en ese momento venían las prostitutas del templo para ofrecer sus cuerpos, porque eso era una locura. En la ciudad de Corinto. Pero era normal ahí. Era parte de la cultura. Era parte del ritual. Era del ritual de que los paganos llevaban eso. En ese tiempo se dice que había como 12 templos, más o menos, en la ciudad de Corinto, esa chiquitita. La gente se dedicaba a los Juegos Olímpicos, que vienen de eso, de los deportes, y a la parte religiosa. A la parte religiosa yo noté ahí, había un templo que se llama el templo, por ahí alguno lo sabe, no sé si lo perdí, el papelito, el templo de Asclepio, que era el dios sanador, ¿no? Donde iban todos a curarse, a sanarse. Bueno, la cultura esa, griega, la tenemos nosotros. La heredamos nosotros. Digamos, por ejemplo, en vez de que el Evangelio o aquellos que predicaban la palabra, una vez que llegaron a Corintios, sí, en vez de ellos, de alguna forma, que ellos se conviertan, se mezcló la cultura, muy bien, la cultura de los corintios con la de los cristianos, muy bien. Y bueno, ese es uno de los problemas más graves, porque como dijiste, Raúl, el Señor siempre ha mandado profetas para encauzar nuevamente su voluntad para con su pueblo y para con el hombre en general. Pero la cultura que el hombre ha propuesto, el paganismo se ha mezclado con los ritos originarios del verdadero, vamos a llamarlo lo voy a llamar de esta manera, del verdadero cristianismo. Verdadera adoración a Dios. Ahí va. La verdadera adoración a Dios. Sería mejor. Porque cristiano. No, de hecho, cuando vos le decís a una persona que hablas de cristiano, provoca exasperación, porque se identifica el cristianismo con el paganismo católico papal, que ha sido persecutorio, asesino, y bueno. Sí, bien. Por eso que nosotros nos encontramos cuando viene Jesús a esta tierra, se encuentra con este panorama, porque la tergiversación de lo que era Dios estaba instalada en el mismo pueblo de Dios. Por eso que viene Jesús y comienza a sacar a la luz lo que es el verdadero evangelio, lo que Dios había dicho, y que los dirigentes sacerdotales habían desviado y habían llevado al pueblo a la nulidad total. Por eso que se encuentra Jesús con este panorama. Pero lo importante es que justamente la parte, lo ven a Jesús y hoy lo tenemos como un ser espiritual. Sí. Y Jesús era un ser espiritual. ¿Pero qué es ser espiritual? Porque él ¿no vivir en el cuerpo? O negar la realidad, por ejemplo. Exactamente, ahí está esa palabrita, negar la realidad. Porque nosotros hoy... O ocultarla, esquivarla... porque uno lo niega... Una infinidad de sinónimos. Porque hoy también, hoy fíjate, hoy nosotros negamos la realidad, algunos, otros la ocultamos, otras, la obviamos, otras formamos otra realidad. La cuestión que Jesús está totalmente desfigurado. Por eso que, como dijiste vos, no se sabe lo que es pecador. ¿Qué yo no soy ningún pecador. Resulta que acá en Corinto era una ciudad totalmente dada a la parte sexual. Era una lujuria impresionante.
Ahora, se funda la iglesia. Y fíjate que no solamente la parte sexual, sino la concepción que tenían los griegos, que dice que, fíjate que dice... ¿Qué parte? Corintios, ¿cuánto más? En la primera parte, cuando en el capítulo 1, cuando habla, está dividido Cristo, cuando él habla de Apolo y de Pablo. ¿Por qué ellos hacían divisiones? Porque ya era propio de ellos. Que si nosotros empezamos a ver esto está instalado hoy día en nuestras iglesias. No cambió. Este panorama que presenta la carta de Corintio no es distinto al de hoy. Me refiero a los problemas que había. Problemas de divisiones. ¿Qué hablo con divisiones? Porque uno, yo soy de Apolo y otros son de Pablo. Acá dice, yo soy del pastor fulano y yo soy del pastor mengano. Porque este tiene este. O sea, hay las mismas divisiones. Y Pablo empieza a hacer una aclaración. Acá es solamente un señor. Y después empieza a hablar, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden. Sí. Esto se encuentra en 1 Corintios capítulo 1, versículo 18. Versículo 18. Ahí empieza él a volcar lo que es el Evangelio, ¿no? Y fíjate que hace en el 22 dice, porque los judíos piden señales y los griegos sabiduría. Ahí estaban mezclados, judíos y griegos. Unos querían señales. ¿Cómo? Y los otros no me vengan a ver qué dice, cómo es, y vamos a verlo intelectualmente. Y hoy pasa lo mismo. Pero yo necesito una señal en mi cuerpo para saber que Dios está conmigo. Y que si yo no hago tal cosa, Dios no está conmigo. No sé si compartís esto. Sí, el religiosismo pide eso y el cientificismo pide pruebas concretas, describibles, métricamente acertadas. El cientificismo aprueba, por así decirle, la sabiduría. Sí. ¿Y la sabiduría cómo la comprobás? Experimentando. Y el religiosismo lo que quiere son señales. Señales, si este tipo hace un milagro, entonces es de Dios. A ver, Néstor. No, yo... tu opinión, ¿no? Sí. No. Quiero quedarme un poco en ¿cómo se llama? En los griegos. Ellos eran en aquel tiempo, creo que los más sabios que podía haber en la tierra. Su forma de pensar, ellos habían ido a todos los otros países, a todo el mundo. Al griego se lo tenía como un sabio, y ellos tenían una teoría de la divinidad, que ellos creían que el hombre, a través del perfeccionamiento que hubiese en su vida, ellos podían escalar a llegarse al ser algo divino. Sí. En su mente nunca se cruzaba que era... Por eso cuando Pablo predica el Evangelio, no es que el hombre, a través de circunstancias, de purificación del alma, de hábitos, llegara a ser Dios. Eso es lo que ellos pensaban, ¿no? Pero en cambio cuando Pablo empieza a predicar el Evangelio, no es que Dios, ¿no?, el ser supremo divino, se hace hombre. Eso a ellos no les cabía en la cabeza. No le cabía en la cabeza. Dios con nosotros. ¿Cómo Dios con nosotros? ¿Vos estás hablando de los griegos? De los griegos. Bien, ahora yo te interrumpo y te digo, ¿y los judíos? Porque Pablo acá, en la carta, dice, pero nosotros predicamos a Cristo crucificado para los judíos, escucha, para los judíos, o sea, para el pueblo de Dios, ciertamente tropezadero. Y para los gentiles, locura. O sea que el problema del Evangelio, que decís vos, que decimos nosotros, era problema para los dos. No era problema solamente No, sí, porque Pablo siempre rescata al judío y al griego porque eran las dos... era su contexto donde él predicaba. La humanidad estaba de esa manera. En esas dos partes. Claro. Pero yo creo que hoy tenemos el mismo conflicto. Hay teorías de los griegos que están en el cristianismo. Bien, y si somos más paganos,
que los paganos. que los paganos. No, de hecho toda la forma universitaria de claustro viene de ahí. Es una mezcla de las escuelas griegas con el catolicismo de claustro. Es decir, por eso se le llaman claustros a las aulas en la facultad. Por eso ellos, viste, se querían apegar a determinada persona. Ojo que Apolos era un predicador de aquellos, no era cualquiera. No era cualquiera. En la obra del Señor era que, si vamos a las cosas, era como Pablo, del mismo tamaño, no era menor. Y acá pasa la confusión de nosotros de querer aferrarnos al hombre, donde Pablo, guiado por Dios, él dice, yo sí creo que bauticé a uno, no le toma tanta importancia al bautismo, ¿no? Es que lo comparto, Néstor, y creo que estamos coincidiendo, porque tanto Pablo como todos los hombres que escribieron siempre quitaron los ojos de ellos mismos. Y acá, en Corinto, donde la iglesia estaba conformada por judíos y por gentiles, estaban poniendo los ojos en los hombres, en Apolo o en Pablo. Por eso dice que está dividido. Y también, Raúl, creo que es parte del pueblo también poner una carga, por así digamos, en un pastor, donde también lo tienta a ser dueño de la vida de las ovejas. Creo que es un peligro. Bueno, está bien, convengamos, el tema es que eso es un peligro. Hay muchos peligros más, no solamente para la congregación, sino para uno mismo. Para uno mismo. Pero también, como para uno mismo, también tiene para otro. Pero lo que yo quiero detenerme o seguir en esto, que en el caso de Pablo, él acá tira por tierra todo lo que sea que se pueda ver en el hombre, tanto en Pablo como en Apolo, como quien sea, porque los apóstoles habían salido a predicar. Los apóstoles, Pedro, Juan, Andrés, Marcos, todos estaban predicando por el mundo, por ese mundo conocido en ese momento. Y él, Pablo, en este caso, como se fija en Corinto, que él estaba trabajando ahí, él quiere sacar los ojos de que no vean al hombre. Sí, Walter. Bueno, es que en realidad lo más difícil dentro del Evangelio, en la predicación del Evangelio, es que no se mire. Cuando vos hablás de la persona de Jesús, no sé qué sucede. Es rarísimo lo que pasa, porque la persona se enamora del que trae el mensaje, por lo general. Y es todo un tema ¿Por qué es un tema? Porque en realidad la persona se enamora de Dios, pero en la confusión que provoca el saberse libre, el sentirse libre, el que haya un ser, Dios, creador, en ese momento el pecador no lo tiene muy claro. ¿Qué pasa? Porque es una alegría saber que uno es libre y que es salvado de lo que es. Entonces se hace muy difícil. ¿Por qué? Porque vos identificas. No estoy justificando la actitud, estoy tratando de describirla. Por eso yo decía al principio, en broma, que uno está al desnudo. Porque en el Evangelio estás al desnudo. Es que igual es esto que estás planteando, por eso que Pablo escribe y hace esta aclaración, porque lo que vos estás describiendo, que pasaba en ese momento, pasó y pasa hoy. Sí. Es imposible de que veamos al hombre. Por eso, Pablo fue un escogido de Dios. Y por gracia. Listo, sí, bien, por gracia. Pero él fue escogido. Claro. Y ojo, la forma en que lo escogió, ¿no? Sí. Sin embargo, él cuando escribe acá, para sacar los ojos de los hombres, dice, eso estamos hablando de Corintios 1:25, dice, porque lo insensato de Dios es más sabio que los hombres, y lo débil de Dios es más fuerte que los hombres. Pues mirad, hermanos, vuestra vocación, que no sois muchos más sabios según la carne, ni muchos poderosos, ni muchos nobles, sino que lo necio del mundo
escogió Dios para avergonzar a los sabios, a los sabios, y lo débil del mundo escogió para avergonzar a los fuertes. Pablo se pone en un lugar donde dice, yo no soy nadie. Claro, yo soy un necio. Pero acá en estos versículos, puntualmente, habla del llamamiento. Porque fíjate, en el 26, pero para comparar versiones, en el 26, lee el 26. Pues mirate, hermanos, vuestra vocación. Vuestra vocación. Ahí lo plantea como algo ya consumado. Acá te dice, hermanos, consideren su propio llamamiento. En esta versión. Sí. Es decir, ¿para qué fui llamado? ¿Para qué fui llamado? ¿Para hablar de mí? No fui llamado para hablar de mí. Fui llamado para hablar de Jesús. Bien, sí. Por eso que este problema que está, no este problema, esto que vos estás marcando, Pablo lo quiere aclarar. Se lo quiere aclarar a los miembros de la iglesia de Corinto. Porque fue una gran confusión. Estaban viviendo en la iglesia una gran división. Y hoy pasa lo mismo. Pero vos fijate que en las comunidades se apunta más hacia las perversiones del libro que habla el libro de Corinto que hacia a este problema que es fundamental, porque todo lo demás es consecuencia de esta raíz. Por eso vamos a detenernos o vamos a seguir leyendo lo que Pablo habla y expone, diciendo de que lo vil del mundo y lo menospreciado escogió Dios, y lo que no es, para deshacer lo que es, a fin de que nadie se jacte en su presencia. Mas por Él estáis vosotros en Cristo, no por mí, que está queriendo decir Pablo, no es por mí. Dios es el que... Y fíjese, notemos lo que dice, para que, como está escrito, el que se gloríese en el Señor. Y luego arranca, ahora viene, luego de tratar de llevar a la congregación, de tratar de que los hermanos saquen los ojos de los hombres, ahora empieza a hablar de doctrina. Porque dice, así que hermanos, está en el capítulo 2, verso 1, cuando fui a ustedes para anunciar el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, porque no me propuse saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. ¿Por qué decimos esto de que el mismo problema que había en Corinto, etcétera? Porque hoy, ¿qué es lo que se predica en las iglesias? En las iglesias. ¿Cuál es el mensaje que tiene la iglesia hacia el mundo? Dije al principio que estamos viviendo momentos de confusión, momentos de oscurantismo. No sabemos hacia dónde vamos como mundo. Y en la parte religiosa, ¿cuál es el mensaje que tiene el mundo? ¿Cuál es el mensaje? Notemos que cuando Dios, Jesús, hombre, vos lo mencionaste, Néstor, cuando Él nace en esta tierra, dice, Emmanuel, Dios con nosotros. Dios se vino, en la persona de Jesús, hecho carne, se vino a meter al mundo, no se vino a meter a un templo. Y resalto esto, templo, porque todo está todo como encerrado entre cuatro paredes. Es que está todo tan confuso y es tan desequilibrado el pensamiento humano, que cuando vos decís eso te dicen, ¿qué? ¿Jesús no andaba en los templos? No, sí, Jesús andaba en los templos, pero no era su objetivo primordial estar adentro del templo. Es que cuando leemos, Walter, en la Escritura, se lo nombra 2 o 3 veces que estuvo en el templo. Las veces, todo estaba con la gente. Porque ¿de qué otra manera podemos conocer la necesidad y la inquietud? ¿Cómo Dios? Estamos hablando de Dios. Ese Dios que nosotros cuando nos arrodillamos le empezamos a pedir, Señor, que necesito esto y que necesito el otro. ¿Cómo podía saber Dios mi necesidad si no se metía? Porque Dios siempre estuvo con el hombre. Cuando Dios sacó al pueblo de Israel, dice que Él iba en una nube. ¿Sí, Néstor? Iba en una nube. Después, cuando hizo el santuario, ¿para qué hizo el santuario? Dijo, harán un santuario y habitaré en medio de ellos. Siempre estuvo Dios con su pueblo. No estaba en los cielos allá, lejos, que tenemos que estar clamándole. El pueblo de Israel lo tenía ahí.
lo palpaba, estaba. Y cuando vino Jesús, lo demostró que seguía estando. Y hoy sigue estando. Nosotros somos los que tergiversamos lo que es Dios. Que su voluntad. Su persona, lo que es, que está lejos. Por eso dice, uy Dios, ¿cómo cuando nos pasan las cosas? ¿Y cómo no me pasó esto? ¿Y dónde estamos? Bueno, sigamos, porque se nos va la hora. Entonces acá viene algo que... dice, ni mi palabra, ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría. No es porque Walter, Néstor, yo empecé a leer, a estudiar y me hice un sermón impresionante con unas palabras impresionantes, sino que no, dice, eso es las palabras de Dios, dice que para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres. Cuando predicamos o yo predico, no tiene que estar fundado en lo que yo digo, porque, viste lo que decía, bueno, mirá, qué grande Raúl, viste, cómo qué predicador, mamita querida, el hombre de los incunables. Dice que no, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Y acá empezamos a hablar del poder de Dios. ¿Qué es poder de Dios? ¿Qué es poder de Dios? Porque justamente cuando se habla en el mundo hoy, cuando se habla de poder de Dios, ¿cómo lo presentan al poder de Dios? Y espero señales. Cosa que Pablo había dicho. Los judíos piden señales. No, por lo menos acá es lo que dice. Milagros. Milagro. Vos fijate que empieza a hablar del Espíritu. Del Espíritu Santo empieza a hablar. ¿Cómo? Empieza a hablar de... Bueno, leamos, perdón la morada, amigos. Para resumir, dice en el versículo 10, pero Dios nos la reveló a nosotros por el Espíritu. Lo que vos, Walter, nosotros, vos, hermano, que estás escuchando, si hemos recibido el Evangelio, no fue por la predicación de un hombre, no fue por la... Si bien el hombre fue utilizado, no estoy queriendo decir que no tenga importancia, estoy diciendo de que es el Espíritu de Dios que dice que todo lo escudriña, aún lo profundo de Dios. Porque ¿quién de los hombres sabe las cosas del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él? Así también nadie, escuchá, Walter, Néstor, nadie conoció las cosas de Dios sino el Espíritu de Dios. Y escuchen esto, y nosotros no hemos recibido el Espíritu del mundo sino el Espíritu de Dios, el Espíritu que proviene de Dios, ¿para qué? ¿Para hacer milagros? ¿Para hablar en lenguas? ¿Para hacer esto? No. ¿Para qué? Para que sepamos lo que Dios nos ha concedido. Y eso es, mis hermanos, lo que trae alivio a nuestro corazón, o lo que debiera traer alivio. ¿Sabes lo que me consiguió? ¿Qué me consiguió? ¿Un trabajo? me sacó de la... No. Es lo que cuando apareció Juan el Bautista con su predicación, arrepiéntanse de vuestros pecados. Vos hablabas hoy, Néstor, del pecado, de lo que era pecado. Vos fíjate que cuando en el libro de Mateo, cuando dice, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus problemas. ¿Salvará a su pueblo de sus dolencias? ¿De qué lo salvará? De la falta de plata. ¿De qué? De la falta de plata. De sus pecados. El problema nuestro es el pecado. Por supuesto que yo hoy cuando salgo de acá, yo no veo que sea un problema. El problema es que no tengo para pagar la luz. ¿O no, Walter? Sí, claramente, sí. Sí, uno vive en confusión casi... Pero esa confusión está alimentada por el enemigo de los enemigos. Sí, claro. No estoy hablando del imperialismo, que ese nos lleva a otro lado, ¿eh? Ese también echa confusión, ¿eh? Y qué confusión, qué confusión. Pero vos fíjate de que para que quitemos los ojos y podamos ver al libertador. Claro. ¿Pero el libertador de qué? ¿De qué nos quiere libertar? Por supuesto que yo sé, hermano, que tal vez está sufriendo, y vamos a sufrir más todavía, padeceres por falta de trabajo,
hambre, enfermedad, todo lo que trae el neocolonialismo, todo lo que sabemos lo que es pobreza cero, todo lo que estamos viviendo lleva a eso. Y Dios sabe y conoce eso porque a lo largo de la historia hubo 4 imperios, Walter. El imperio babilónico, el imperio de los medos, Medo-persa, el imperio de los griegos y el imperio romano. Todos imperios opresores. Cuando hablamos de opresión, estamos hablando de opresión humana, esclavitud, hambre, padecimiento, todo eso. Y hoy seguimos con... Sí, por ahí las características de hoy en día es que la gente está convencida de que todo lo que a un ser humano le pueda pasar al respecto de lo que el imperio propone son daños colaterales. No, hermano, no, amigo. Son seres humanos que sufrimos. Y eso no entra dentro de la justicia de Dios. Porque Dios ha creado este mundo para que sea de su mano una estrella de justicia, de amor y de misericordia. No para que sea lo que es hoy. Los daños colaterales están contemplados en la cruz del Calvario. Por eso Pablo insiste en que predica a Cristo y a Cristo crucificado. Porque los daños colaterales del pecado, que los que nosotros podemos portar, están dentro de las palabras de Jesús. Carga tu cruz y sígueme. Porque de esa condición, todo este texto no habla de que nos va a sacar de lo que somos. Ni de los problemas tampoco. Entonces, nuestra cruz sigue donde está. ¿Sabes? Que igual también el problema es que para uno es que la religiosidad nos saca de la realidad. Claro. ¿Y sabes qué terminamos diciendo, Néstor? Y bueno, será la voluntad de Dios que yo esté así. Le echamos la culpa a Dios. Nos contentamos con eso. Vos fíjate, cuando vino Jesús había pobreza, había enfermedad, había dolor, había padecimiento, y Jesús dijo, y bueno, muchachos, es caso de pecado. ¡No! Se metió, caminó, anduvo con ellos, los consoló, los alimentó, hizo milagros. De hecho, lo que provocaba la ira de los fariseos, los religiosos, era que exactamente el Señor estaba con los dolientes, y los dolientes le respondían con amor y misericordia, siguiéndolo, y les preocupaba la poblada, les preocupaba que el pueblo se fuera con él. ¿Qué produjo eso, Walter? Persecución y muerte. A Jesús, porque a Jesús lo quisieron matar, ¿no? Sí. Nosotros a veces nos detenemos a leer el Evangelio y estamos hablando siempre de la parte espiritual, que sí hay una parte espiritual, pero no vemos la parte práctica. Porque el Evangelio no es solamente teoría y hablar y estudiar y alabar a Dios y orar, es meterse. Porque Jesús se metió con la gente, participó con el necesitado, participó con el doliente. Ese es Dios con nosotros. Emmanuel, Dios con nosotros. Y ese Dios hoy debiera hacer lo mismo. Tiene las mismas características, no ha variado. No ha variado. Jesucristo es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Entonces está bien que nosotros... Vos fíjate, Pablo acá habla doctrina y habla práctica. Porque Pablo estuvo ahí. Estaba en Corinto, metido entre medio de toda la podredumbre que eran los griegos, porque era una ciudad corrupta, y estaba predicando en el medio. Pero no agarró, puso el templo, bueno, muchachos, acá, vengamos, ¿viste? Dejemos a los afroditas, a los griegos con sus imágenes. No. Por lo menos así lo veo yo. A ver, Néstor, que te veo ahí medio callado. Néstor está ahí con un versículo ahí. Está buscando. Intento a ver para dónde pateo la pelota. No, yo creo que la gran necesidad como hubo en aquel tiempo es la predicación del Evangelio. Yo creo que es el propósito que Dios tiene, ¿no? Es que sus hijos salgan a predicar su palabra y como tan clara como está escrito. Por eso yo me quedé hoy también aprovechar este tiempo que Dios nos da
para que en algún momento uno pueda aclarar, ¿no? Lo que en un tiempo no fue confusión, hoy es confusión, como estamos hablando en esta mañana, con respecto a qué es pecado, ¿no? Y uno hoy en este siglo lo tiene confundido. Creemos que somos pecadores cuando yo tengo alguna adicción, y si no, yo no necesito de Dios, yo no me considero pecador. Y con ese pensamiento no apreciamos el gran sacrificio que hizo Dios por esa persona. Bueno, Jan hablaba hoy hablábamos antes de abrir el micrófono del sentimiento de tibieza, que en realidad tibieza es eso, porque vos te vas acostumbrando a una situación y no considerás que sos pecador. Entonces, como vos estás cómodo en el templo, tibio, morno, como dicen los brasileros, la mornidad es algo que te hace vivir en un estado cómodo. Yo estoy bien con Dios, me llevo bien las relaciones con la iglesia, pero pecador cada vez soy menos. Es mentira. Y eso te coloca en una situación de aislamiento. Vos te aislás vos, y por supuesto te insensibilizás frente al dolor del otro porque justificás el dolor del otro. De hecho, mira, yo estoy leyendo una obra de teatro ahora y uno de los personajes habla de un pecado que él tiene, ¿no? Entonces en una dice, Dios colocó algunas barreras para que yo no lo siga cometiendo, pero espero que las levante. Entonces el otro personaje le dice, pero no le dice, le indica cómo la culpa la tiene Dios, porque en definitiva eso es lo que nosotros hacemos, es decir, con las cosas de la vida, es decir, hacemos eso. Por eso mi hermano Raúl decía recién, y bueno, será la voluntad de Dios que yo viva así. No, hermano, ¿por qué hacer responsable a Dios de cuestiones que tienen que ver conmigo? ¿Por qué? Uno puede decir, ¿es naturaleza de pecado? Sí, fenómeno. Pero para eso, porque además hoy hablamos de la palabra, nombramos acá la palabra arrepentimiento. La palabra arrepentimiento también está tergiversada. Yo me acuerdo, un hermano en Cristo hace tiempo trajo de dónde venía la raíz de la palabra arrepentimiento. Cuando llegó a Israel, la palabra arrepentimiento venía del griego, que en realidad en Israel se nombraba de otra manera. Pero metanoia significa reconsiderar, no significa lo que hoy, el significado que tiene la palabra arrepentimiento. Vos pensás en arrepentimiento y pensás en una cuestión doliente, esclavista, que te lleve a pedir perdón por algo que hiciste. No, es a reconsiderar la situación y a saber que está mal. Y a volver a pensar que la relación con Dios jamás ha perdido vinculación con nosotros, porque el Padre es el mismo. Y sigue teniendo las mismas características de perdón, de justicia y de misericordia. Y con Él podemos hablar en cualquier momento, en el mejor de nuestros estados y en el peor de nuestros estados. Digamos, Walter, Dios nunca se ha olvidado de sus hijos. Jamás. Así es lo más precioso de nuestro Padre. Así como estuvo Adán en sus principios, antes de que cayera en pecado, Él siempre siguió sintiendo lo mismo. Siempre por Adán y por nosotros. Siempre se ha comunicado, siempre ha querido estar con su pueblo, como hoy en esta mañana es el anhelo que tiene Dios. De que vos tengas ese sentir, ese saber, de que Dios jamás, quisiera insistirlo 1000 veces, jamás Dios te va a rechazar, te va a echar fuera, jamás. Por eso hay pensamientos por ahí que uno dice, bueno, uno se equivoca. No, Dios me abandonó, me dejó, me va a venir un castigo. Y esos son los pensamientos que deben salir de nuestra vida. Pero ¿sabes por qué, Néstor? Porque uno piensa que esa situación te va a quitar la salvación. Y no es verdad. La salvación es prometida por alguien fiel. Y ese fiel no se retracta en cuanto a los términos de la salvación. El problema es que vivís infeliz. Que vivís como hijo de Dios, infeliz, en una situación que no debiera ser así. Porque la felicidad está en que Dios no varía su forma de relación con nosotros. Su forma y su esencia de relacionarse.
y se transforma en una tortura vivir de esa manera. La tibieza sí es un peligro. ¿Por qué es un peligro? Porque vos lo pensás a Dios a tu imagen y semejanza, como lo pensó Caín a Dios. Me tengo que portar bien, tengo que ser bueno, tengo que ser prolijo. Por supuesto que si es así, es muchísimo mejor. Pero pensar que Dios es como yo, como pienso yo, no me sirve. Claro, porque nosotros, por ejemplo, los seres humanos, ¿no? Para amar a alguien tiene que haber algo que me identifique conmigo. Yo amo a mi hijo porque es mi hijo. Amo a mi mujer porque es mi mujer. Y amo a alguien porque hay algo atractivo. Eso es lo que nosotros llamamos amor, ¿no? Pero para Dios eso no es amor. Porque Dios ama a sus enemigos y no necesita ver nada en tu vida y en mi vida algo atractivo para amarme. Por eso, para los griegos es locura. ¿Entiendes? Porque nosotros sí, yo te amo, Ro, porque te conozco, hace muchos años compartimos, pero eso. El Señor dice, si ustedes aman a lo que los ama y prestan a que no hacen nada. ¿Qué clase de amor es ese? Pero por eso, entonces convenimos, mis hermanos, de que cuando hablamos de predicación del Evangelio, la predicación del Evangelio abarca mucho más que la doctrina. No es doctrina solamente. Ajá. Es práctica. Cuando digo práctica, es claro, meterse. Porque vos fijate, porque si no Jesús dice, cuando venga yo en las nubes, sí, cuando vuelva, dice, y yo les diré, hijitos míos, vengan acá, porque cuando tuve hambre me diste de comer. No dice porque ustedes predicaron, me dijeron esto. O sea, ¿qué quiero decir con esto? Vos fijate que Pablo predicó oralmente, pero también lo hizo contactándose con las personas. Vos fijate que en el mismo libro de Corintios, en el capítulo 2:11 habla sobre los padecimientos. Dice, puesto que muchos se glorían según la carne, yo también me voy a gloriar. Porque de buena gana toleráis a los necios, siendo ustedes cuerdos, pues toleráis a algunos que os esclaviza, y si algunos devora, si alguno toma lo vuestro, si alguno se enaltece, dice, ¿son hebreos? Yo también. ¿Son israelitas? Yo también. ¿Son descendientes de Abraham? También yo. Ahí estaba hablando, viste, del linaje, bien, con que vos sos cristiano, vos sos de esta iglesia, que dice, ¿son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más, en trabajos más abundante, en azotes, está hablando como azotes sin números, en cárceles más, en peligro de muerte muchas veces. De los judíos 5 veces he recibido 40 azotes, menos 1. 3 veces he sido azotado con varas, 1 vez apedreado, 3 veces he padecido naufragio, 1 noche y 1 día he estado como náufrago en alta mar, en caminos muchas veces, en peligro de río, peligro de ladrones, peligro de mi nación, peligro de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, en trabajo, en fatiga. ¿Qué hacía este hombre? Estaba en un templo metido, hermanos, con la... Esto es lo que... Cuando leemos por eso digo, ¿qué es predicar el Evangelio? Predicaba el Evangelio. ¿Qué es predicar el Evangelio, entonces? Es agarrar y decir, sí, no, como decir, dice, yo soy cristiano. Ah, ¿sos cristiano? Sí. ¿Pero qué es ser cristiano? Por eso que siempre se tergiversó la palabra de Dios. Por eso digo, fíjate que Pablo, esto se fue escrito en el año 53. Después de la muerte del Señor. Después de la muerte del Señor. Ya estaba contaminado. Ya estaba contaminado. Y vos fíjate que dice Jesús, nos quedan 2 minutos, en el libro de Mateo dice... Tranquilo, mi hermano, tranquilo. Que ya termina. Pero ahí dice, ahí el amigo porque, nos va a dar 30 segundos dice, más. Porque vendrán... ¿Dónde estás leyendo, Raúl? En Mateo 24. Porque vendrán... Mirad que nadie los engañe. Porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán.
lamentablemente el engaño, como está ocurriendo hoy en la vida social y en la vida religiosa, pasó y está pasando y va a pasar. Ahora, porque Jesús lo dijo, no, porque así pasa con el Evangelio. No quiere que se descubra este verdadero Evangelio. Bueno, chicos. Amigos, hermanos, nos quedan 40 segunditos. Ahí Nos están echando. Nos piden las pilchas. Bueno, Con Andrés no hay tiempo de gracia. que la paz del Señor esté de verdad con ustedes, porque está, pero que ustedes en su voluntad no duden de esto. Por favor, se los pedimos para que vivan felices, o lo más felices que puedan. Ya nos vamos, Néstor, nos vamos, Raúl, nos vamos. Hasta el sábado próximo. Gracias, Andrés. Jesús, mi fiel amigo.